Hola a todos, vamos a comenzar con la siguiente clase de Illustrator, en la cual vamos a ver algunas herramientas nuevas y vamos a realizar una especie de análisis de sitio. Lo vamos a hacer gráficamente. Este tipo de representaciones son muy útiles porque expresan de manera muy clara a lo mejor estadísticas o situaciones de contexto que tenemos en un proyecto a realizar o que ya realizamos. Entonces, son representaciones gráficas muy útiles, ¿no? Entonces, vamos a tomar como ejemplo Ciudad Universitaria y vamos a hacer un pequeño análisis en el cual, bueno, nos vamos a enfocar a ciertos aspectos. Realmente eso va a depender de cada proyecto, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar, o va a haber una herramienta que vamos a utilizar mucho, entonces se las voy a explicar aquí de manera rápida. Eh, Vamos a utilizar muchas imágenes. Este, entonces, como ya les había dicho, las imágenes, siempre que queramos colocarlas aquí en un archivo de Illustrator, vamos eh, a poder ponerlas de prácticamente dos maneras. Una es arrastrándolas y otra es yendo a archivo, colocar, ¿no? Sería la manera de traer imágenes. Y entonces ya nosotros aquí buscamos nuestras imágenes y le ponemos colocar, ¿no? Entonces nada más para esto recordar que siempre tenemos dos maneras de poner nuestras imágenes o colocarlas. Una es utilizando esta casilla que dice enlazar, otra es pues sin activarla, ¿no? Entonces siempre que activemos la herramienta enlazar, esto de hecho ya lo habíamos dicho a un principio, pero sí es muy importante, siempre que mantengamos la opción enlazar a la hora de colocar nuestras imágenes, las imágenes siempre el programa va a recurrir al archivo original a la hora de abrir nuestros archivos o a la hora de, pues digamos, a la hora de mostrarnos aquí la imagen. No la está incrustando como tal, no está incrustando toda la información de esa imagen como si pasa en Photoshop, sino que está yendo a la información del archivo original, ¿no? Donde se encuentra almacenada en la computadora. Entonces, por eso siempre que nosotros queramos ir a otra computadora, etcétera, si tenemos imágenes enlazadas como esta, a la hora de abrir el archivo en otra computadora, como no está guardada en nuestro archivo de Illustrator, sino en la computadora, no va a aparecer y va a aparecer en blanco este recuadro, ¿no? Entonces siempre que veamos esta cruz, a la hora de seleccionar la imagen aparezca una cruz aquí en nuestra imagen, quiere decir que está enlazada, ¿no? Enlazada al archivo que está guardado en la computadora, no aquí en nuestro programa, ¿no? O nuestro archivo de Illustrator. Si nosotros queremos que esa imagen esté incrustada y que si toda la información esté acá, entonces a la hora de colocar nuestra imagen tenemos que desmarcar la casilla enlazar y colocarla, ¿no? Entonces cada uno pues tiene obviamente sus ventajas. O sea, pues sí, la ventaja, la que no está enlazada tiene la ventaja de que si voy a otra computadora, mis imágenes van con mi archivo, ¿no? Y la ventaja de la imagen enlazada es que si yo llego a hacer cambios en mi imagen original, o sea, a lo mejor a veces hago uso de un render o cualquier imagen, pero a lo mejor no está totalmente terminado, después todavía quiero hacer cambios, entonces no importa, no tengo que volver a meter mi imagen, sino que solita, como está enlazada, solita se va a actualizar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ya está aquí mi imagen y yo quiero
digamos que es una imagen enlazada y quiero incrustarla, ¿no? Para realizar eso tenemos que ir aquí a la pestaña ventana y tenemos que ir a la opción de por aquí está enlaces. Aquí damos clic en enlaces y aquí vamos a tener el control de todas nuestras imágenes, ya sea que estén enlazadas o no. Entonces vamos a poder aquí seleccionarlas o seleccionarlas directamente aquí en nuestra mesa de trabajo, y se van a seleccionar también al mismo tiempo en esta pestaña de enlaces, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a poder, por ejemplo, actualizarla en caso de que haya cambios y el programa por alguna razón no detectó que hice cambios en la imagen original. Aquí con este botón, por ejemplo, puedo actualizarla, ¿no? O puedo, por ejemplo, ir al enlace y me va a abrir la imagen o el archivo original, o puedo reenlazarla y sustituirla por otra imagen con este botón de aquí, ¿no? Entonces me va a decir, bueno, si le doy clic acá, me va a decir por cuál la quieres sustituir o reenlazar, ¿no? Entonces puedo sustituirla. En caso de que quiera, por ejemplo, incrustarla, aquí, bueno, seleccionamos nuestra imagen, le damos clic en este icono que viene en la esquina superior derecha y ahí me vienen algunas opciones, algunas que ya aparecen aquí abajo en los botones, las mismas, y hay otra que dice incrustar imágenes, ¿no? O sea, con eso la imagen ya va a estar totalmente almacenada aquí en mi archivo de Illustrator, ya no va a estar enlazada, ¿no? Bueno, entonces esa sería una de las cuestiones importantes, porque ahorita vamos a trabajar mucho con imágenes y siempre que lo hagan hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, otra herramienta que vamos a utilizar, realmente vamos a estar utilizando casi nada más de cosas nuevas, los paneles un poco de aquí de la derecha y de aquí de la izquierda prácticamente no vamos a utilizar nada nuevo, solo son cosas que ya vimos, ¿no? Entonces, otra cosa que vamos a utilizar ahorita mucho es la máscara. Cuando nosotros queremos editar una imagen o digamos queremos meterla dentro de, no sé, que tenga una forma circular, por ejemplo, como aquí, o recortarla, etcétera, lo podemos hacer con la máscara. Entonces simplemente vamos a necesitar un trazado, puede ser un trazado hecho con las herramientas básicas de estas figuras, o puede ser un trazado también, por ejemplo, con la pluma. También puedo realizar un trazado y ese trazado siempre debe estar delante de la imagen, ese es un requisito, ¿no? Entonces, en caso de que no se encuentre delante, simplemente tenemos que hacer botón derecho, seleccionar nuestra imagen, botón derecho, y aquí viene una opción que dice organizar. Entonces aquí el objeto seleccionado podemos traerlo hacia el frente o mandarlo hacia atrás, ¿no? En este caso estaba correcto, debe estar delante de la imagen. Seleccionamos todo, hacemos botón derecho y aquí tenemos la opción de crear máscara de recorte, ¿no? Se puede accesar desde aquí con botón derecho o en objeto también tenemos aquí la opción máscara de recorte, crear, cualquiera de las dos, y va a recortar la imagen con la figura que nosotros tengamos enfrente, ¿no? Esa máscara de recorte, digamos que lo hace de manera no destructiva, sino que se puede regresar a como estaba originalmente. Podemos simplemente hacer otra vez botón derecho o ir al botón objeto, a la pestaña objeto, y ahí nos va a venir la opción de soltar máscara de recorte
y volvemos a como estaba originalmente, ¿no? Aquí me mandó el objeto detrás, entonces si quiero que siga estando al frente hay que volver a ordenar. Bueno, no, de hecho aquí le quito sus propiedades de color a la hora de soltar la máscara. Entonces, bueno, aquí más bien era eso, ¿no? Otra opción que tenemos cuando tenemos una máscara de recorte, aquí si la vuelvo a crear, se puede editar simplemente dando doble clic en nuestra imagen o máscara de recorte. Vamos a entrar a como cuando entramos a los grupos y vamos a tener la opción de mover nuestra imagen, cambiar el tamaño o hacer cualquier ajuste que nosotros queramos hacer. Entonces, una vez que están hechos los ajustes, funciona igual que los grupos, simplemente tenemos que hacer doble clic afuera y salimos de la máscara de recorte. Para abrir nuestra imagen tendríamos dos opciones, aunque les voy a recomendar una. Una opción sería, o que tengan ustedes considerado, una opción sería que nuestra imagen que vamos a trabajar, que es la que se llama CU, es botón derecho, abrir con Illustrator, y bueno, nos va a abrir la imagen en una mesa de trabajo de un tamaño específico, probablemente sea el tamaño que hayamos utilizado por última vez, o sea, puede ser que sea más pequeño, con eso hay que tener cuidado porque a la hora de exportar puede ser que únicamente exporte el tamaño de la mesa de trabajo y no de toda la imagen. Entonces, esa mesa de trabajo hay que tener cuidado y que pues siempre esté ajustada la imagen a la mesa de trabajo o al revés, ¿no? Aquí tenemos el botón mesa de trabajo con el que podemos ampliar nuestra mesa de trabajo y que tenga el tamaño de la imagen, o al revés, la imagen hacerla más pequeña, ¿no? Si queremos mantener la resolución, pues tendríamos que hacer más grande la mesa de trabajo. Sin embargo, aquí el inconveniente es cuando nosotros empezamos a trabajar un archivo abriendo de esta manera la imagen, Illustrator va a detectar que estamos trabajando con una imagen o un mapa de bits, por lo tanto no vamos a tener colores. Entonces ese va a ser el problema. Si ustedes abren aquí sus cajas de colores que vienen en la parte de arriba, viene totalmente vacía, ¿no? Entonces nos va a complicar un poco estar eligiendo colores. Los vamos a poder elegir desde aquí abajo, si vamos a tener la posibilidad, vamos a poder crear el color, etcétera, pero no van a venir los clásicos que vienen ya creados aquí. Entonces, pues lo va a hacer un poco más complicado, o hay que estar creando nuestros colores aquí en este botón que dice muestra nueva. Entonces vamos a tener que estar creando nuestro color rojo, etcétera, para que se vayan almacenando aquí, ¿no? Entonces, para no tener ese problema, lo que se puede hacer es primero crear el archivo o la mesa de trabajo desde cero, o sea, es yendo archivo nuevo y crear una mesa de trabajo que tenga el tamaño de nuestra imagen, o bueno, también otra opción sería de cualquier tamaño nuestra mesa de trabajo y ya después editarla, ¿no? Pero bueno, se puede hacer desde un principio, simplemente hay que saber de qué tamaño queremos trabajar. En este caso podría ser, o lo que les recomiendo es que tenga el mismo tamaño o resolución que tiene su imagen original. La imagen original tiene 4800 píxeles por 2705. Entonces aquí
ustedes, para configurar su hoja de ese tamaño, hay que cambiarnos aquí a píxeles y ponerle 4800 por 2705. Entonces le ponemos crear y tendríamos ya nuestra mesa de trabajo, en la cual ya podemos ir a archivo, colocar, ubicar nuestra imagen. Acuérdense que esté enlazada de preferencia, colocar, damos un clic. Aquí salió un poco más pequeña, la podríamos ajustar al tamaño, o sea, ahí puede ser la resolución, puede ser una causa por la cual haya una diferencia. Entonces podemos hacer más grande la imagen para que se ajuste al tamaño que tenemos de la mesa de trabajo, o la mesa de trabajo podríamos también aquí en el botón mesa de trabajo podríamos reducirla al tamaño que Illustrator nos indicó como el tamaño original, ¿no? Para que la imagen la saque así del tamaño original, a la hora de colocarla damos colocar, hay que dar un clic y soltar. Entonces de esa manera la coloca del tamaño que vendría siendo original respecto a la mesa de trabajo que nosotros tengamos creada y a la resolución que tenga nuestro archivo, ¿no? Entonces en este caso ya están del mismo tamaño. Es importante que estén del mismo tamaño para a la hora de exportar, exporte toda la imagen y no vaya a recortar un pedazo de nuestra imagen o nos salga un pedazo blanco, etcétera. Entonces que esté del mismo tamaño. Aquí otra cosa importante es que vamos a empezar a trabajar con las capas, ¿no? Entonces ya lo hemos hecho con Photoshop, es algo un poco similar. Entonces las capas las vamos a tener en el panel de la derecha. Aquí tenemos capas. Recuerden que si no se encuentran aquí activadas, hay que ir a ventana y buscar aquí capas, ¿no? Y activarlas. Entonces por default siempre viene nada más una capa creada y todo se va a almacenar dentro de esa capa, ¿no? O sea, aquí sí cambia un poco con Photoshop, porque en Photoshop cada objeto va siendo una capa diferente. Aquí varias cosas pueden estar almacenadas dentro de una misma capa. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta porque las capas a la izquierda del nombre trae una flechita que pueden ustedes desplegar y ahí nos va a desplegar todo lo que se encuentre de cada capa. Entonces podrían llamarse aquí como subcapas, por decirlo así, pero bueno, prácticamente viene siendo la imagen o el objeto que nosotros hayamos creado, ¿no? Entonces todos van a estar aquí, en este caso creadas dentro de esta capa. Para crear nuevas capas es igual que en Photoshop, tenemos aquí este botón, creamos una nueva capa, le podemos asignar nombre haciendo doble clic aquí. Entonces vamos a ir creando nuestras capas para tener un mejor orden. Entonces aquí vamos a darle a esta capa el nombre de fondo, que va a ser el fondo de nuestra imagen. Y bueno, tenemos también aquí el icono del ojo para apagar momentáneamente las capas, ¿no? Tenemos también a la derecha del ojo viene otro recuadro que si le damos clic se activa el candado y evita la edición de esa capa o evita que la movamos por error o que le realicemos cualquier cosa, ¿no? Entonces es con este candadito. Y bueno, otra cuestión aquí para cambiar de capa a un objeto, ahí es un poco diferente también a Photoshop. Una opción es seleccionar nuestro objeto, en este caso la imagen, y si se fijan, cuando seleccionemos las imágenes, aquí en nuestro panel de capas se va a activar
un cuadrito de color hasta la derecha de la capa. O sea, eso nos indica que ese objeto se encuentra aquí en la capa fondo. Aparte nos vamos a dar cuenta porque la imagen cuando quede seleccionada va a tener un recuadro de color azul que corresponde a la capa. Entonces este cuadro que está a la derecha lo vamos a arrastrar, vamos a hacer clic manteniendo y arrastrarlo a la capa que queramos mandar el objeto y soltando en esa capa, ¿no? Entonces de esta manera estamos cambiando de capa, en este caso la imagen, y ahora se encuentra dentro de capa 2, ¿no? De esta manera podemos cambiar nuestros objetos. Entonces importante es que esté seleccionado el objeto, ¿no? Otra manera también sería desplegando aquí la capa, seleccionando el objeto, arrastrando y soltando sobre la capa que lo queremos enviar. Entonces cualquiera de las dos funciona. A veces es más complicado cuando dentro de una capa ya tenemos muchos objetos, porque a veces no sabemos exactamente cuál es su nombre, ¿no? Entonces tal vez lo más fácil es seleccionarlo y arrastrar aquí el cuadrito de color. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, nosotros queremos obtener este efecto. Esta es la imagen final. Aquí para nosotros indicar o darle más importancia a la zona que estamos estudiando, esta zona que es la de DCU, que es nuestra área de estudio, la vamos a dejar como el color original al 100%, y todo lo que se encuentra alrededor lo vamos a hacer un poco más transparente o un poco más opaco. Puede ser de distintas maneras, a veces se ve un poco más oscuro, etcétera. El chiste es que se apaga un poco la tonalidad para que destaque más lo que es el área de trabajo. Entonces esto lo vamos a realizar haciendo una selección con pluma de todo el contorno del área que vamos a trabajar, ¿no? Entonces con nuestra herramienta pluma vamos a crear un trazado en toda el área que necesitamos. Entonces nos podemos ir acercando un poco y vamos a ir creando nuestro trazado. Bueno, ya tengo aquí mi trazado. Este trazado puede ser con nada más el contorno de color o puede ser relleno de color. Cualquiera de las dos funciona. Entonces aquí importante va a ser que tengamos, bueno, ir creando nuestras capas. Vamos a tener la capa fondo, como ya habíamos dicho, y vamos a crear una copia de esta imagen de fondo. Igual y le podemos llamar fondo 2. Y entonces vamos a copiar esta imagen, ¿no? Para copiarla pues podemos darle control C, control V, o podemos seleccionarla, dejar apretada la tecla Alt, sería otra opción. Y aquí, como si quisiéramos cambiar de capa la imagen, la arrastramos en la capa, nada más que aquí la diferencia es que vamos a dejar presionado Alt. Entonces en ese caso va a crear una copia hacia la otra capa. Entonces ya tenemos doble esa imagen, ¿no? Voy a apagar la capa fondo 1 para nada más dejar una imagen activa, y como aquí el trazado quedó detrás, voy a seleccionar mi imagen y voy a mandarla hacia atrás, botón derecho, organizar, enviar detrás. Entonces esto es requisito para que funcione la máscara de recorte. Entonces vamos a seleccionar la imagen y el trazado, le vamos a dar botón derecho, crear máscara de recorte. Entonces aquí ya nos recortó lo que va a ser el área de estudio. Voy a volver a prender aquí la imagen fondo.
o podría ser fondo 1, como quieran llamarle. La voy a volver a prender. Al prenderla obviamente parece que no hemos hecho nada, ¿no? Entonces vamos aquí a la imagen de fondo, que sería fondo 1, y le vamos a agregar transparencia. O sea, esa sería una manera de volverla más opaca. Entonces, para agregar transparencia vamos a ir aquí a este botón de transparencia, y aquí en opacidad vamos a bajarle, ¿no? Le voy a probar con 50%, por ejemplo, y bueno, ya se nota todo el contorno más opaco, ¿no? Entonces, aquí lo que sucedió es que tengo dos imágenes simplemente. Una tiene la máscara de recorte. O sea, si yo apago la capa fondo 1, que es la que está encima, que es únicamente el área de estudio, voy a ver que aquí a la imagen de fondo, a toda le agrego transparencia. Lo que está pasando es que encima tengo otra imagen que está recortada el área de estudio y esa no tiene transparencia. Entonces ahí ya tendríamos el efecto que estábamos buscando, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear otra capa más para las demás cosas que vamos a ir creando, y aquí lo ideal va a ser bloquear estas dos capas de fondo. Como son capas que ya no vamos a editar, va a ser un poco molesto que a la hora de estar aquí moviendo nuestras otras imágenes o nuestros trazados, a veces se van a seleccionar estas imágenes, etcétera. Entonces, para que sea mucho más fácil trabajar, podemos bloquear aquí las dos imágenes de fondo que tenemos con el candado, y ya no se van a mover por ningún motivo, ni se van a seleccionar, etcétera, y ya nos podemos colocar aquí en la capa 3 para seguir trabajando, ¿no? Entonces, vamos a ir metiendo, como el siguiente paso, vamos a ir metiendo nuestras imágenes. Vamos a ir a archivo, colocar, y vamos a ir metiendo, ¿no? Podemos empezar con la facultad de arquitectura, que quedaría aquí. Entonces, aquí está, le damos, la podemos mantener enlazada. Va a ser mucho más rápido si lo hacemos enlazado. Ahorita les voy a mostrar por qué. Entonces vamos a activar la casilla enlazado y le vamos a dar colocar. Aquí cuando colocan sus imágenes, si ustedes dan un clic y sueltan, las va a colocar del tamaño original. Si dejan apretado y arrastran, van a poder ustedes darle el tamaño, ¿no? Entonces, si quieren mantener una imagen del tamaño original, dan clic y sueltan. Entonces, ese es su tamaño original. Es relativamente pequeña en comparación a las otras imágenes, pero una resolución suficiente para lo que queremos, ¿no? O sea, podemos hacerla un poco más grande, no importa, en caso de que lo necesitemos. No es tanto lo que puede llegar a afectar, ¿no? Entonces vamos a ir metiendo nuestras imágenes. En este caso hacemos una representación en un círculo, una especie de burbuja representativa a lo que vamos a señalar, ¿no? Entonces vamos a crear aquí un círculo, lo vamos a dejar encima de nuestra imagen, las vamos a seleccionar, botón derecho, crear máscara de recorte. Ahora aquí, importante es tener en cuenta que cuando nosotros creamos máscaras de recorte, en este caso como la que acabo de crear, ya no vamos a tener la opción de poderles dar un color de borde, por ejemplo. Ya no va a ser posible. O sea, como podrán ver aquí, aunque yo le ponga color al borde, ya no es posible aplicárselo, ¿no? Porque es una máscara de recorte. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar es tener otro círculo aparte para darle
ese borde de color negro que queremos. Entonces, antes de crear la máscara de recorte, aquí le voy a dar control Z, podemos crear una copia de ese círculo, puede ser una opción para que tenga el mismo tamaño. Incluso podría quedar en el mismo lugar, ¿no? Y nada más nos aseguramos de seleccionar un círculo y la imagen con Shift, ¿no? Entonces hacemos botón derecho, crear máscara de recorte y seguimos teniendo detrás el círculo, ¿no? Entonces nada más vamos a mandar detrás aquí esta imagen, organizar, enviar detrás, y este otro círculo que tenemos vamos a invertir aquí, que no queremos relleno sino color de borde. Entonces le podemos aumentar un poco aquí el color de borde. En este caso, como estamos trabajando con una resolución muy grande que es la imagen original, las proporciones de nuestras líneas cambian un poco, porque es un tamaño más grande nuestra mesa de trabajo. Entonces, si aquí dejamos de ancho un punto, prácticamente ni siquiera se va a notar ese espesor, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener que aumentar un poco nuestros espesores, tal vez aquí 5, y lo vamos a dejar en color negro. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestra primer burbuja. Esto, como son dos objetos, tenemos la imagen y el círculo, lo podemos agrupar para que no se mueva. Podemos seleccionar los dos objetos, botón derecho y agrupar, ¿no? Entonces los vamos a ir colocando en su lugar. Acuérdense que para que el círculo no pierda su proporción a la hora de hacerlo más pequeño o más grande, hay que dejar apretado Shift para que no se vuelva un óvalo, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya esta primera imagen y vamos a ir creando las demás, ¿no? Para un truco, un poco para no repetir toda la misma operación, sería copiar esta imagen que ya tenemos, copiarla dejando apretado Alt. Aquí, como es un grupo, hay que dar doble clic para entrar a editar el grupo, o con botón derecho desagruparlo, ¿no? Entonces yo voy a hacer doble clic para entrar al grupo, voy a seleccionar mi imagen, me estoy asegurando que sí seleccioné la imagen, y si yo voy aquí a mi pestaña enlaces, lo que habíamos visto hace un momento, yo puedo aquí reemplazar esa imagen por otra de las que tengo, ¿no? Entonces aquí tengo todo el listado de las imágenes que tengo en mi archivo. Si se fijan, hay dos de Facultad de Arquitectura y dos de CU. Entonces aquí esta, que es la que está seleccionada, le voy a dar en el botón de reenlazar para reenlazarla con otra imagen. Entonces sería la de Arena WAP, por ejemplo, le doy colocar, entonces me va a reemplazar esa imagen por la de Arena WAP. Aquí tal vez no coincide exactamente, necesita ser un poco más grande, entonces simplemente la hago un poco más grande para que cubra todo mi círculo. En caso de que no esté bien centrada, puedo centrar aquí para que se aprecie bien el nombre de Arena WAP, a lo mejor la fachada, etcétera. Entonces ya que está lista, doy doble clic afuera y quedan los cambios, ¿no? Entonces así vamos a reemplazar y a crear todas nuestras imágenes. Bueno, de hecho me estoy dando cuenta que no es necesario desagrupar las imágenes, como aquí agrupamos lo que es el contorno de color negro con la imagen. Para reemplazar la imagen, de hecho no es necesario desagruparlo o entrar al grupo como
les había dicho con el doble clic. O sea, se puede simplemente seleccionar el grupo y también nos permite aquí reemplazar la imagen. Bueno, entonces yo ya tengo aquí todas las burbujas. Entonces digamos que serían algunos puntos importantes dentro de mi estudio, algunos puntos o edificios importantes, ¿no? Entonces aquí en las capas también hay que ir llevando nuestro orden. Todas estas burbujas quedaron dentro de la capa 3, podemos entonces nombrarlas a lo mejor aquí como burbujas o edificios, como gusten llamarlo, y vamos a ir creando más capas, ¿no? Entonces vamos a crear una siguiente capa para lo que sería nuestros trazados, por ejemplo. Entonces a continuación vamos a crear los trazados que van a señalar. Incluso podemos bloquear la capa burbuja si es que ya no queremos que se muevan, etcétera, con el candado. Y entonces con la herramienta pluma vamos a crear aquí la ubicación de cada uno de los edificios. Entonces aquí Facultad de Arquitectura, vamos a crear un trazado para señalizarlo. Entonces ese trazado, de hecho aquí no tiene ningún color, vamos a ponerle trazado color negro y vamos a aumentar su espesor y vamos a ir aquí a la edición de los trazados o del trazo y vamos a editar la línea para que sea discontinua. Vamos a activar aquí y bueno, prácticamente creo que lo podemos dejar así como está, 12 puntos. Tal vez podemos aumentar un poco el espesor, es cuestión de ir viendo si se aprecia, ¿no? Y vamos a colocarle en la punta donde está señalando, vamos a colocarle un símbolo de un círculo, ¿no? Flecha 21. Si queda del otro lado, aquí invertimos en este botón. Y bueno, igual si queda muy grande, como este tamaño siempre va a corresponder al espesor que tenga la línea, si llega a quedar muy grande, vamos aquí en el porcentaje o escala, vamos a cambiarle el tamaño, vamos a ponerle por ejemplo 60% para que quede un poco más pequeño, ¿no? Es importante que cuando ustedes realicen diagramas o por ejemplo este tipo de análisis de sitio, pues que tengan en cuenta que hay que ser ordenados para que se entienda bien, hay que dar buena impresión, debe pues dar una buena impresión la imagen. A final de cuentas es nuestro trabajo, somos arquitectos, entonces nuestros trazados hay que procurar que sean trazados rectos, por ejemplo, que a lo mejor las cosas estén alineadas, o sea, todo eso da una buena apariencia, habla bien de nuestro trabajo, entonces eso es muy importante, ¿no? Hay que evitar tratar de hacer a lo mejor líneas así que no son ortogonales, porque eso va, con eso, o sea, depende un poco el estilo que estemos manejando, pero sí hay que tener cuidado con eso o saber por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? O sea, si yo empiezo a colocar líneas en todas direcciones, probablemente el dibujo se va a ver más desordenado, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas no da una buena impresión de lo que hacemos. Imagínense, si eso es presentado a un cliente, pues no va a causar muy buenas impresiones, ¿no? De lo que podemos hacer o de lo que a lo mejor en un futuro podemos llegar a hacer, ¿no?
algo tan sencillo como un dibujo, pues imagínense lo que dirán a la hora de construir, ¿no? Entonces, para trabajar o para trazar líneas rectas, pues acuérdense que hay que mantener presionada la tecla Shift para crear un trazado ortogonal, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que aquí mi burbuja, lo que sea, no quedó exactamente alineada con lo que es el objeto que quiero señalar, pero puedo hacer a lo mejor un trazado, como viene en el ejemplo, o una serie de trazados ortogonales para poder señalar aquí lo que necesito, ¿no? Ahora, recuerden, la vez pasada ya también vimos que si voy a manejar un estilo de línea igual en muchas ocasiones, en repetidas ocasiones, puedo crear aquí en el panel de la derecha tenemos un botón que se llama estilos gráficos y puedo crear, por ejemplo, de esta línea que ya tiene la configuración que quiero, puedo crear un estilo gráfico, simplemente la arrastro y la suelto aquí adentro y ya se queda registrado ese estilo. Entonces, a la hora de que yo vuelva a crear un trazado, en este caso se quedó activo la línea punteada porque fue la última que utilicé, pero puede ser que a veces haga otra cosa y cambio de nuevo la configuración, y si quiero regresar a la otra, entonces tengo otra vez que configurarla de cero, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya se quedó guardada, ya no hay problema. Entonces, si aquí vuelvo a hacer otro trazado para señalizar lo que es la biblioteca central, sí, a lo mejor me da el punteado ahorita, pero no tiene el símbolo que yo quiero. Entonces, como ya tengo aquí el estilo guardado, ya nada más selecciono mi línea y le doy clic aquí al estilo que voy a aplicar. Bueno, se lo puso al revés el puntito, entonces habría que invertirlo aquí, ¿no? Pero bueno, ya está guardado, ya es un poco más fácil. Igual esta de aquí, bueno, lo hace al revés, pero o si no lo vuelvo a guardar, a lo mejor este que ya está correctamente, este lo puedo eliminar, le puedo dar bote de basura, y el que corrijo ya lo puedo guardar de nuevo y puedo aplicárselo a los demás, ¿no? Ya están aquí mis trazados. A continuación, lo que voy a crear es el texto que se encuentra alrededor describiendo cada uno de los edificios o puntos importantes. Si se fijan, este texto está colocado alrededor del círculo, manteniendo esa curvatura. Entonces es un efecto que nos da la posibilidad Illustrator, y en este caso del diagrama pues nos ayuda un poco como a ahorrar espacio, por decirlo así, para que se mantenga simplemente aquí alrededor de nuestro objeto y no tengamos que ocupar aquí más espacio junto, debajo, etcétera, y además le da un buen aspecto, ¿no? Entonces, aquí Illustrator, en la herramienta de texto que ya utilizamos, pero utilizamos simplemente la sencilla, tenemos otras herramientas que nos permiten hacer ese tipo de cosas. Entonces, para esto nosotros tenemos que crear un trazado. Entonces, el trazado va a ser el círculo, el cual de hecho ya tenemos creado. Entonces podemos simplemente copiarlo. Nada más voy a desbloquear mi capa de las burbujas, voy a dar doble clic porque es un grupo, voy a seleccionar el trazado, le voy a dar control C, como lo quiero fuera del grupo le voy a dar control C, voy a dar doble clic para salir del grupo, voy a crear otra capa que sea textos y le voy a dar control
V para pegar de nuevo aquí mi trazado, ¿no? Este trazado lo voy a hacer un poco más grande porque el texto va a estar ligeramente por fuera y no exactamente encima, o no quiero que esté exactamente encima del círculo, sino que tenga una pequeña distancia, ¿no? Entonces lo voy a hacer un poco más grande, que quede bien centrado, por lo menos a la vista. Y entonces voy a ocupar otra herramienta de texto, ¿no? Aquí tenemos varias. Tenemos esta que es herramienta texto de área, la cual nos va a colocar texto dentro de un trazado. Este no sería el que nos sirve ahorita, pero simplemente si lo queremos utilizar o llegar a utilizar, tenemos que tocar aquí nuestro trazado, que sería el círculo, y entonces nos los va a convertir en una especie de cuadro de texto, ¿no? Aquí la diferencia es que va a tener forma circular este cuadro de texto. Bueno, ya no es un cuadro, sino un círculo de texto, pero puede ser cualquier trazado. Y la otra opción, que es la que nosotros vamos a utilizar, es herramienta texto en trazado. En ese caso el texto lo va a colocar exactamente sobre el trazado. Entonces igual doy clic aquí en el trazado, que en este caso es el círculo, y entonces nos va a colocar el texto sobre el trazado o todo alrededor de ese trazado, ¿no? Entonces este es el que necesitamos. Entonces ya vamos aquí a escribir nuestro texto: Facultad de Arquitectura, ¿no? Bueno, entonces vamos a seleccionarlo para darle el tamaño a lo mejor adecuado. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, 48. Igual aquí podemos controlar el color, está en color negro, está bien. Vamos a dar clic en la herramienta selección para salir. Y bueno, por lo menos a lo mejor el tamaño ya está como necesito, ¿no? Otra cuestión aquí con esto es que a lo mejor no queda centrado en la posición exacta en que yo lo necesito. Entonces para eso hay que seleccionar el texto de nuevo y se van a fijar que van a aparecer dos símbolos o dos cuadritos blancos, probablemente juntos, ¿no? Uno va a marcar el inicio del texto y uno va a marcar el final del texto. Entonces, el que está aquí a la derecha está marcando dónde va a empezar mi texto y el otro dónde va a terminar, o cuál es lo máximo que le quiero dar para que termine ese texto, ¿no? Y si se fijan, junto con ese recuadro viene una línea del color de la capa aquí, ¿no? Entonces aquí es un poco pues lo hace un poquito complicado Illustrator, porque hay que acercarse o hay que hacerlo un poco con cuidado, y únicamente va a funcionar cuando aparezca aquí un símbolo con una flechita que marca como un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces hay que fijarnos que cuando nos acerquemos a esa línea se prenda esa flechita para que podamos moverlo. O sea, si no se prende esa flechita, no nos va a dejar mover o ajustar nuestro texto. De hecho, solo se prende cuando nos colocamos sobre la línea, en este caso de color rosa. Entonces, cuando esté ese símbolo, vamos a hacer clic y vamos a poder deslizar, manteniendo presionado, vamos a poder deslizar nuestro texto. Entonces, como les dije, este va a marcar el inicio. Entonces lo podemos mover el inicio más adelante, más atrás. Obviamente hacia atrás no puede rebasar lo que es el final, porque ya se estarían encimando los textos. Entonces, si quiero moverlo más hacia la izquierda, tendría que primero mover
el final de mi texto, desplazarlo más hacia adelante, para que entonces sí me permita mover el inicio del texto más hacia la izquierda, ¿no? Entonces de esta manera ya puedo centrarlo o colocarlo en la posición que lo necesite, en este caso pues para que se pueda leer correctamente lo voy a dejar centrado, ¿no? Bueno, en este caso ya está mi texto de esta burbuja, y de igual manera, para hacerlo más fácil, podemos hacer lo mismo que hicimos hace un momento, simplemente copiar ese texto que ya tenemos, dejado apretado Alt, arrastramos y lo colocamos aproximadamente centrado con respecto a la siguiente imagen. Entonces damos doble clic y podemos volver a editar nuestro texto. Aquí sería Arena BUAP, Arena Ciudad o Arena Ciudad Universitaria, ¿no? Igual podemos hacer de nuevo los ajustes en caso de que sea un texto más largo, más corto, etcétera, y así podemos ir colocando todos nuestros textos. Aquí ya tengo creados todos mis textos, por lo menos los que van alrededor de los círculos, y voy a continuar con los iconos. Voy a crear aquí una nueva capa, voy a llamarle iconos. Bueno, para los iconos en la plataforma de Edmodo deben acceder a la carpeta de archivos, y dentro de esa carpeta van a encontrar el link a Google Drive, en donde vienen clasificados los de Photoshop y los de Illustrator, y ahí vienen en cuanto a Illustrator vienen archivos con muchos iconos. Ustedes también pueden descargar o encontrar muchos iconos en internet, es muy fácil encontrar y descargarlos de manera gratuita. Y bueno, en específico yo les pasé algunos archivos ahí. Este es uno de ellos, en donde van a encontrar muchos iconos, y los cuales pues nos van a ayudar a representar nuestros diagramas. En general los iconos son muy útiles porque podríamos decir que manejan información de manera visual, que se entiende mucho más rápido que un texto, ¿no? Nos da mucha información en una sola imagen, se comprende muy rápidamente y da una buena apariencia también a nuestra representación gráfica, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar, o vamos a nosotros, eso depende un poco de su diagrama, de qué sea lo importante que ustedes quieren visualizar o analizar. En este caso, por ejemplo, se está analizando las rutas viales o las rutas de vehículos, los accesos, las zonas de estacionamiento y las estaciones de bicicletas y las paradas de autobuses, ¿no? Entonces, dependiendo a lo mejor el proyecto que yo voy a realizar, si yo quiero hacer a lo mejor un mejoramiento de las circulaciones dentro de CEU, por ejemplo, entonces va a ser primero importante hacer un análisis de qué existe actualmente, de dónde están las entradas, etcétera, ¿no? Entonces, para eso son útiles este tipo de estudios, y ya después se puede proponer el mejoramiento, ¿no?
Entonces, digamos que sería un análisis de cómo se encuentra actualmente. Entonces, aquí vamos a encontrar varios iconos. Yo lo estoy utilizando para indicar los accesos, ¿no? También vamos a tener un cuadro de simbologías para que se sepa exacta, o sea, sí nos dan ya, el icono ya nos dice mucho, pero aparte de eso, pues podemos manejar un cuadro de simbologías. Entonces, aquí estos iconos se encuentran agrupados, si se fijan, vienen con un marco rectangular. Entonces, en caso de que ustedes quieran utilizar nada más una parte del icono, pues como son trazados, se pueden editar fácilmente, se pueden desagrupar y se puede copiar nada más lo que necesito, ¿no? Puedo aquí seleccionar, dar control C y pegarlo en mi archivo. Aquí pongo control V, se pega mi icono, lo puedo hacer más grande. Les comentaba, son trazados, o sea que en caso de que quieran hacerles modificaciones también se puede hacer, se puede seleccionar aquí, por ejemplo, selección directa y editar, por ejemplo, aquí las anclas en caso de que queramos crear modificaciones. Eso se puede hacer fácilmente. Entonces aquí nosotros vamos a crear nuestros iconos, ya tenemos lo que es el símbolo aquí del auto, simplemente que estamos ocupando aquí un círculo para hacerlo más visible, como probablemente muchas veces tenemos fondos de colores diferentes, a veces claros, a veces oscuros. Este icono probablemente en la zona clara se visualiza fácilmente, pero si lo llegamos a colocar en una zona con colores más oscuros va a ser difícil apreciarlo, ¿no? Entonces por eso ocupamos aquí un fondo de un color que contraste, en este caso pues un color blanco, ¿no? Aquí envío mi imagen hacia atrás, organizar, enviar detrás. Aquí es muy importante tener en cuenta, porque aquí los alumnos suelen tener, o en general las personas suelen tener problemas con la organización de las imágenes o los dibujos que tenemos en Illustrator. Es un poco más complicado que en Photoshop, porque aquí, como ya habíamos dicho, las capas pueden contener muchos objetos, a diferencia de Photoshop, que es nada más un objeto, es una capa, ¿no? Y no hay más. Entonces aquí se vuelve un poco más complicado por este hecho de tener objetos dentro de las capas. Entonces, aparte de tener muchas capas, podemos tener dentro de cada capa también muchos objetos almacenados. Entonces, lo que les llega a suceder es que a veces llegan a tener a lo mejor objetos que van a formar parte de un mismo icono, por ejemplo, lo llegan a tener en diferentes capas. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, el auto lo llego a tener o lo cambio aquí a la capa textos por alguna razón, en automático lo que hace el programa, igual que en Photoshop, es que se va a visualizar conforme al orden de mis capas que tengo acá. La capa que esté hasta arriba es la que primero se va a visualizar, y todo lo que contenga dentro también. Entonces, al estar aquí el objeto del auto en la capa textos, que es una capa que se encuentra debajo de iconos, va a ser prácticamente imposible reordenarla y que se aprecie. O sea, ahí se observa que sí está el objeto detrás, pero aunque yo le pongo aquí al círculo, botón derecho, organizar, enviar detrás, simplemente no se va a observar el auto, va a seguir quedando detrás. Pero eso se debe a que el auto se encuentra en otra capa que se encuentra debajo de iconos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado donde se encuentran nuestros objetos, en qué capa se encuentran, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer
es seleccionar el icono del auto y cambiarlo a la misma capa del círculo, que sería iconos, ¿no? Entonces, de esa manera, ahora sí ya puedo organizarlo, puedo enviarlo detrás del círculo, o el círculo lo puedo enviar detrás, ¿no? Entonces, primero es el orden de las capas, y luego sí ya es el orden que viene dentro de cada capa. Si se fijan, aquí también el auto o los objetos también se pueden cambiar su orden simplemente arrastrándolos aquí hacia abajo o hacia arriba. Sería otra manera también de reordenarlos. Bueno, aquí ya se encuentra en su posición correcta. Este círculo le voy a agregar un borde negro todavía para que sea más visible. Le voy a agregar el espesor y ya tendría prácticamente mi icono. Ahora, esto se puede agrupar y ya manejar como un icono. Y también tenemos la posibilidad en Illustrator de crear símbolos. En caso de que manejemos archivos muy grandes y que vamos a tener muchísimos símbolos o muchos objetos, sobre todo repetidos, eso va a causar que nuestros archivos se hagan muy pesados, y puede llegar a haber ocasiones en que a lo mejor un trazado un poco complejo con muchas líneas que vamos a utilizar muchas veces haga que nuestro archivo sea muy pesado y que ya sea muy difícil trabajar o que se alente en nuestra computadora. Entonces, una manera de optimizar nuestros archivos es creando símbolos. Entonces, aquí a la derecha símbolos, o abriendo aquí símbolos en ventana, podemos crear nuestros símbolos, y eso va a hacer que nuestros archivos sean menos pesados, o nos va a ayudar a optimizarlos mucho más, ¿no? Entonces, aquí simplemente tenemos que seleccionar el objeto que queremos crear en símbolo, que serían todos estos, el auto, el círculo, etcétera. Lo arrastramos aquí a la ventana símbolos y en automático se va a crear un símbolo, ¿no? Aquí nos da la opción de ponerle un nombre. Entonces podemos llamarle, por ejemplo, acceso. Le damos OK. Entonces ya nos creó aquí el símbolo, ¿no? Este objeto que tenemos aquí ya también lo ha convertido en un símbolo. Entonces, siempre que queramos utilizar el símbolo, simplemente damos clic aquí. Perdón. Acceso. Lo arrastramos desde esta ventana y lo soltamos en donde lo queramos colocar. También se pueden simplemente copiar como cualquier objeto y sigue siendo también un símbolo, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener cientos de estos símbolos en nuestra mesa de trabajo, y va a contar como si tuviéramos únicamente un solo objeto, ¿no? O sea, en cuanto al peso del archivo, va a contar como si hubiera uno solo, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de los símbolos. Bueno, entonces vamos a crear todos esos símbolos con los iconos que yo les pasé. Se pueden crear también, o sea, los pueden editar, recuerden. Estos símbolos también se pueden volver a convertir en un objeto normal. Simplemente hay que seleccionarlo. O sea, en caso de que yo quiera crear otro símbolo a partir de este que tengo ya hecho, puedo seleccionarlo, hacer botón derecho y hacer clic aquí donde dice romper enlace a símbolo. Eso lo va a convertir nuevamente en un objeto como el que teníamos inicialmente, que puedo editar, ¿no? Sigue estando como un grupo,
o lo agrupa en automático, pero podemos aquí desagrupar y entonces sí ya editarlo, ¿no? Entonces puedo crear mi otro símbolo. Aquí para, por ejemplo, el estacionamiento yo ocupé un auto más pequeño. Aquí viene en inglés, viene el auto con una P indicando parking. En este caso podemos crear uno que sea en español. Simplemente con la herramienta texto podemos crear la letra E, le damos el tamaño adecuado y ya tendríamos aquí nuestro símbolo, ¿no? Si ustedes quieren llegar a editar un texto para que quede de una manera, digamos, específica, este texto se puede convertir a trazado. Simplemente hay que seleccionarlo, ir aquí arriba donde dice texto y darle clic en crear contornos. Eso lo va a convertir a un trazado que nosotros ya vamos a poder editar. Bueno, ya tengo aquí algunos de los iconos. Aparte de los iconos que nos indican accesos, estacionamiento, circulación, perdón, paradas de autobuses, estaciones de bicicletas, tenemos también señalizada todo lo que es la circulación vial, vial, con un trazado en color rojo, el cual podemos generar con la herramienta pluma. Entonces, simplemente, bueno, podemos aquí también crear una capa para lo que sería circulación. Y hacer todos nuestros trazados. Recuerden que se pueden ir editando esos trazados y a la primera no queda del todo bien, podemos simplemente con selección directa volver a editarlos, ¿no? Entonces aquí estoy marcando todo. Escape para terminar mi trazado. Aquí el trazado tiene un relleno. A veces no me deja ver exactamente por dónde voy, entonces a lo mejor lo ideal sería, desde que voy a empezar a trazar, eliminar el relleno, ¿no? Entonces va a tener un color rojo y hay que aumentar un poco el espesor para que sea más visible. Aquí lo estoy aumentando aproximadamente a 7. Y para reforzar lo que es el acceso o la simbología de acceso o para distinguir lo que es acceso y salida, estoy agregando una simbología a las líneas que fácilmente se agrega. Ya saben, aquí en trazado tenemos la opción de agregar símbolos. Entonces puedo agregar al inicio una simbología de flecha, por ejemplo. Estoy utilizando la flecha 26 que me da este símbolo. Puedo aquí administrar el tamaño, aumentarlo, reducirlo. Y aquí, por ejemplo, a esto vendría siendo salida. Le estoy asignando
otro símbolo, otro tipo de flecha para distinguirlos. Entonces aquí tengo, estoy manejando la flecha, puede ser la flecha 15 o 16, o la que ustedes designen, ¿no? Pero debe haber una diferencia de simbología, ¿no? Incluso esa simbología se podría también manejar en mi cuadro de simbologías. Yo no lo estoy manejando porque digamos que ya tenemos este símbolo que también hace referencia al acceso, ¿no? Pero se podría manejar también la simbología de estas flechas en todo caso. Entonces hay que hacer todo el trazado. Les comento, depende de ustedes qué quieren analizar, pero se pueden agregar obviamente muchas otras cosas más en un análisis de sitio, o se pueden hacer varios por separado para que no toda la información esté en una sola imagen. Pueden hacerse distintas imágenes analizando distintas cosas. Aquí nosotros en uno mismo metimos varias cosas o varias informaciones, ¿no? Depende de ahora sí de cómo se va a presentar o de cómo se está visualizando. Si se llega a ver que pues no, es más complicado leerlo cuando tengo todo en una sola imagen, pues es preferible hacer varias, ¿no? Aquí yo podría, por ejemplo, añadir lo que es la circulación a las pistas de bicicleta, por ejemplo, ¿no? Podría ser otro punto a analizar, pero bueno, eso depende ahora sí de cada situación. Bueno, tenemos, aparte de todo esto que estamos aquí representando, siempre es importante tener un título para saber pues de qué estamos hablando. Entonces llevamos un título aquí a la izquierda. Entonces, también ya habíamos comentado un poco acerca de las tipografías. Aquí estoy manejando una tipografía que me da varias opciones de espesores. Entonces, a lo mejor para un título pues puedo utilizar un texto más grueso, ¿no? Aquí estoy manejando una línea para separar mi título y nombrar lo que sería el sitio, que en este caso es CEU, ¿no? O le estoy llamando aquí nada más CEU. Vamos a aumentarle aquí un poco el tamaño y vamos a centrarlo aquí, ¿no? Ahora, lo que les decía, siempre es importante a lo mejor nuestra alineación, las ortogonales, etcétera, y incluso con el texto también es importante o va a generar una mejor apariencia, ¿no? Entonces incluso los textos Illustrator, ya les había comentado que nos da la opción de editarlo bastante. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo hacer coincidir incluso y que quede perfectamente el inicio y el final de la palabra de aquí arriba con la de abajo. Aquí en párrafo, que son estas opciones que me vienen aquí, me da una opción, bueno, este vendría siendo carácter. En carácter me da la opción de modificar la separación, que es esto de aquí, lo puedo sacar aquí. Me da la posibilidad de cambiar la separación o disminuirla de cada texto. Entonces de esa manera yo puedo hacer coincidir mis textos para que queden perfectamente alineados. Entonces ahí está separando un poco más las letras y me está permitiendo alinear aquí el inicio con
los finales de las dos palabras, ¿no? Realmente está separando aquí o está agregando más espaciado entre las letras, pero casi no se percibe, y lo que sí se percibe es que están alineadas, ¿no? Entonces ahí ya tendría mi título. Siempre hay que colocar nuestro norte, siempre que estemos en, pues ya sea plantas, ya sea una imagen, aunque sea una imagen de Google Earth, pues siempre tenemos una orientación. Entonces también es importante eh, indicar siempre nuestro norte, ¿no? Entonces aquí, ahora sí, también el símbolo, pues hay infinidad de símbolos para marcar los nortes, ¿no? En este caso estoy manejando una simbología pues un poco minimalista. Tengo aquí simplemente una pequeña barra que me está marcando la dirección del norte hacia arriba y la letra N, ¿no? Algo que nos puede ayudar también para la cuestión de alinear cosas y no hacerlo, o sea, claro que lo puedo hacer un poco al tanteo o visiblemente, pero de hecho Illustrator tiene una herramienta para alinear objetos. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, el objeto de aquí de la derecha con el texto de aquí de la izquierda, con Shift seleccionarlos, y a la derecha tenemos una herramienta para alinear, que es esta de aquí, que igual todo lo que no encuentren, ya saben, en ventana hay que buscar aquí alinear, ¿no? Que viene aquí arriba. Entonces aquí alinear me trae opciones para alinear a la izquierda si es que quiero alinear objetos que están dispuestos verticalmente y quiero alinearlos hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha, o aquí puedo alinear, por ejemplo, en este caso lo que me serviría sería alinear hacia, hacia arriba, ¿no? Entonces selecciono mis objetos que quiero alinear, doy clic aquí en el botón alinear arriba, y entonces van a estar perfectamente alineados, ¿no? O sea, todo lo que va a detectar, digamos, la parte superior de los objetos y los va a alinear. En este caso me está alineando también la letra N, la cual si no quiero a lo mejor tenerla arriba, pues simplemente la vuelvo a mover, pero ya sé que los demás objetos ya están alineados, ¿no? Y aquí abajo tendríamos la simbología, que es también muy importante siempre que tengamos planos o análisis de sitio, como en este caso, y llegamos a tener simbologías, aunque ya el símbolo me dice mucho, pero sí es importante dejarlo bien claro y decir exactamente qué significa cada cosa. Aquí yo estoy agregando un recuadro de fondo para que sea bien legible el texto que voy a colocar, y aparte que se lo va a hacer que se vea más, que se vea al instante que ahí está colocada la simbología, ¿no? Aquí estoy utilizando un círculo con esquinas redondeadas. Esas esquinas, bueno, la cuestión con estos objetos es que ya traes un redondeo específico el recuadro, ¿no? No importa si lo hago más grande, más chico, siempre va a tener el mismo radio la esquina. Entonces si tengo un recuadro muy grande, prácticamente las esquinas ya no se van a notar redondas. Entonces para configurar eso, acuérdense que si ustedes dan un clic y sueltan, en lugar de arrastrar, nos va a dar aquí las propiedades del objeto, y ahí es donde nosotros podemos aumentar
el radio de esas esquinas. Por ejemplo, puedo ponerle 25. Ok, y ya se queda configurado en 25. Ya no importa de qué tamaño utilice mi recuadro, las esquinas ya van a estar siempre configuradas de ese tamaño, ¿no? Aquí el recuadro, para que tampoco si queremos que llame la atención, pero no tanto como se nota en este momento, es color negro, pero tiene una transparencia. Entonces aquí en transparencia, bueno, yo tengo aquí activo propiedades y ya me da aquí la opacidad, pero bueno, de hecho podríamos no tenerlo y podemos ir aquí a transparencia y aquí podemos dar algo de transparencia para que simplemente cumpla su función, que es que se pueda leer mejor el texto y bueno, pues no estamos perdiendo aquí la imagen de atrás o se mezcla de mejor manera, ¿no? Entonces aquí tenemos que colocar toda nuestra simbología, todos los iconos que estamos utilizando. Aquí, por ejemplo, este recuadro, aquí me está pasando precisamente lo del orden de las capas. Este recuadro, bueno, de hecho los dos se encuentran en iconos. Probablemente aquí podemos crear otra capa para este recuadro. Le podemos llamar, por ejemplo, simbología y cambiarlo de capa, ¿no? Entonces, en este caso, si el símbolo quiero que quede encima, pues sí tengo que cambiar de orden aquí en mi capa en simbología y debería quedar detrás de iconos, ¿no? Entonces ya tengo acá el icono. Tendríamos también que marcar qué significa la línea roja. Que vendría siendo circulación vehicular. Por ejemplo, podría tener yo circulación de bicicletas, entonces manejar a lo mejor una línea de color azul, por ejemplo, ¿no? Entonces toda esa simbología la vamos a colocar aquí y bueno, entonces al final ya tienen la imagen muestra. Debemos tener algo como esto, ¿no? Esto lo tienen que enviar en JPG. Es muy importante porque como estamos utilizando una imagen muy grande con muy buena resolución, el archivo va a ser muy pesado y se va a complicar muchísimo enviarlo en formato Illustrator. Entonces, tanto para que ustedes lo envíen como para que yo lo abra o lo descargue va a ser muy problemático. Entonces, simplemente va a ser JPG. Entonces, van a ir a archivo, exportar, aquí le van a dar exportar como, siempre que quieran sacar un archivo de Illustrator como imagen, hay que ir a exportar, ¿no? En guardar o guardar como nunca nos va a dar esa opción. Recuerden que como es un programa de vectores, las únicas opciones que me da en guardar como van a ser formatos que trabajan a base de vectores, ¿no? Entonces aquí es diferente que Photoshop, que sí nos da esa opción. Entonces aquí hay que ir a exportar como, y aquí sí me va a venir la opción de guardarlo en JPG. Entonces lo van a guardar en JPG. Podemos marcar aquí usar mesa de trabajo. Eso quiere decir que simplemente va a exportar la mesa de trabajo. Como su imagen corresponde a la mesa de trabajo, realmente no haría falta, pero para asegurarnos podemos marcar aquí usar mesa de trabajo, asignar un nombre, ubicación, exportar. Aquí después de exportar probablemente nos venga otra ventana
Aquí ustedes van a indicar el color, el modo de color. Va a venir activo el modo en el que estemos trabajando. En este caso, yo desde que abrí el archivo ya estaba trabajando en CMYK, que es para impresión. Pero bueno, puede ser CMYK, puede ser RGB, no hay tanta diferencia. RGB ya saben que es para visualizar nada más en aparatos. Pero bueno, para este caso no hay tanta diferencia. Entonces, modo de color se puede quedar así. Calidad. Esto, pues, de preferencia máxima, ¿no? Eh, Sin embargo, hay que ir viendo, o sea, normalmente cuando ustedes exporten sus archivos, pues a veces van a requerir a lo mejor imágenes que pesen menos para enviar, etcétera. Entonces ahí ustedes sí van a tener chance, si quieren que sean formatos más livianos, pues sí pueden bajar un poco la calidad. Muchas veces no va a afectar tanto para visualizarlo en una computadora, en un teléfono, etcétera, no afecta tanto realmente. O sea, porque en una computadora, en un teléfono, no necesitamos tanta resolución, entonces se puede bajar un poco la calidad, se puede bajar aquí la resolución. Incluso es recomendable siempre para visualizar en aparatos, se maneja 72, que es una resolución más baja, pero es prácticamente suficiente para aparatos. No hay necesidad de manejar más resolución, que simplemente lo va a hacer más pesado. Ahora, siempre que queramos imprimir, entonces ahí sí es importante utilizar eh, resolución alta, 300 píxeles, y pues siempre manejarlo a la máxima. Pero para este caso pueden incluso bajarlo un poco para que sea un poco más fácil enviarlo. Pueden manejar 72 y es suficiente. Entonces, aparte, nuestros archivos, como son trazados a base de vectores, o sea, va a ser difícil que pierdan resolución, ¿no? Lo que sí podría llegar a pasar un poco en Photoshop. Aquí prácticamente con eso puede ser suficiente. Es cuestión de hacer una prueba y checar el tamaño de nuestro archivo, ¿no? Aquí está mi archivo, viene pesando 23 megabytes, pues ya es un tamaño eh, decente, sin llegar a ser muy grande, pero bueno, ya arriba de eso puede ser que se empiece a complicar el envío. Entonces chequen siempre eh, el tamaño, 23 megabytes, o van a botón derecho, propiedades, y pueden checar el tamaño de la imagen, ¿no? O sea, en caso de que sea muy pesado, entonces lo vuelven a exportar y habría que pueden bajar un poco más todavía la calidad, hasta a lo mejor 8, tal vez hasta 7. El chiste es que pueda ser enviado, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo por esta semana.